Ahora que ya estamos con Santiago Gómez, toda la información política. ¿Cómo estás? Hola Lore, ¿cómo estás? Feliz viernes para ti, para todos los que están viendo el noticiero a esta hora. Hablemos de los anuncios que ha hecho este mediodía, esta mañana, la presidenta de la República por el Día del Adulto Mayor. Por supuesto, previa felicitación y saludo a todas aquellas personas que superan los 60 años y son consideradas en nuestro país adultos mayores, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que aprender de ellos, hay que tenerlos cerca y sobre todo aprovechar su sabiduría. Muchos de ellos también pueden estar viendo este noticiero, así que el saludo respectivo para los adultos mayores que están enlazados a la señal de Latina. Bueno, importante anuncio que hace la jefa de Estado: se incrementará la pensión mínima de los jubilados a la ONP. Qué bueno. Eso es muy interesante y vamos a darle los detalles también de lo que ha dicho la presidenta, porque visitó esta mañana la Casa de Pensionistas Yuyac, a cargo precisamente de la ONP, en San Juan del Lurigancho. Tuvo un encuentro allí con grupos de adultos mayores que, por supuesto, la recibieron, y allí la presidenta quiso hacer este anuncio y también añadió que para el próximo año habrá una mejora en el presupuesto de un programa social que precisamente atiende a los adultos mayores en situación vulnerable. Hablamos del programa social Pensión 65. Vamos a escuchar el anuncio de la presidenta. Inmediatamente después les voy a dar los detalles, porque salió el ministro de Economía a precisar cómo será este incremento en la pensión mínima de los jubilados de la ONP. Escuchemos. Por eso que hoy yo no quiero extenderme quizá en todas estas hermosas palabras que ayer lo habíamos pensado para poderles decir a ustedes, pero yo quiero decir que hemos venido para decirles que habrá un aumento a la remuneración. Para el próximo año se ha incrementado un presupuesto a los programas sociales del MIDI, sobre todo a Pensión 65, para cerrar la brecha, y ojalá al 100% en el 2024 hayamos cerrado la brecha de poder atender a nuestros hermanos adultos mayores en este programa de Pensión 65. Bueno, ahí estaba entonces el anuncio hecho por la presidenta Dina Boluarte. Reiteramos, habrá un incremento en la pensión mínima y esto empezará a tener vigencia a partir del próximo año, Lore. Así que todavía quedan unos meses. El ministro de Economía tuvo que dar unos alcances, unas precisiones, pero creo que es una noticia que se esperaban muchos pensionistas de la ONP, que están a veces en desventaja con el sistema privado de pensiones. Recuerda que también incluso se llegó a pedir desde la ONP la devolución de los aportes, algo que, digamos, no se ha definido, pero en este caso el anuncio iba más por un aumento, ¿no? Claro, es que en realidad en la ONP el aporte no es privado, no es que uno aporta para su fondo, uno aporta de manera solidaria, y es en realidad los que en este... Los programas sociales del MIDI, sobre todo a Pensión 65, para cerrar la brecha, y ojalá al 100% en el 2024 hayamos cerrado la brecha de poder atender a nuestros hermanos adultos mayores en ese programa de Pensión 65. Bueno, ahí estaba entonces el anuncio hecho por la presidenta Dina Boluarte. Reiteramos, habrá un incremento en la pensión mínima y esto empezará a tener vigencia a partir del próximo año, Lore. Así que todavía quedan unos meses. El ministro de Economía tuvo que dar unos alcances, unas precisiones, pero creo que es una noticia que se esperaban muchos pensionistas de la ONP, que están a veces en desventaja con el sistema privado de pensiones. Recuerda que también incluso se llegó a pedir desde la ONP la devolución de los aportes, algo que, digamos, no se ha definido, pero en este caso el anuncio iba más por un aumento, ¿no? Claro, es que en realidad en la ONP el aporte no es privado, no es que uno aporta para su fondo, uno aporta de manera solidaria, y es en realidad los que en este momento aportan los que le pagan a los jubilados. El problema es que en estos momentos hay un déficit en la cantidad de personas en la ONP, justamente porque las pensiones son muy bajas. Si bien se trató de arreglar con esta norma, ¿te acuerdas que para los que habían aportado 10 años o habían aportado 15 años
también van a recibir una pensión. Siguen siendo pensiones muy bajas. No llega a nadie en la ONP ni en la mejor ley, régimen, porque además hay varios regímenes de jubilación en la ONP, alcanza ni un sueldo mínimo de pensión. Sí, efectivamente, la pensión mínima está en 500 soles y esta pasará a estar en 600. 100 soles es el aumento anunciado hoy por la presidenta Dina Boluarte. Y te decía, el ministro de Economía textualmente dijo lo siguiente: el incremento de la pensión mínima para los jubilados de la ONP será a 600 soles, de 500 a 600 soles, pero esta medida, conforme lo establece el marco jurídico, tiene que pasar por una ley en el Congreso. Sí. Y estará dentro de la propuesta del presupuesto y de la reforma de pensiones que van a plantear desde Palacio de Gobierno. Es decir, se ha hecho un anuncio, pero es el Congreso el que tiene que autorizar, digamos, este incremento. Y es importante también poner el número, el universo de personas que serían beneficiadas con este aumento. Cuando hablamos de pensionistas de la ONP, jubilados que cobran mensualmente un dinero en la ONP, hablamos de más de 500.000, 550.000 pensionistas en todo el país, ¿no? Entonces, así está la situación con este aumento. Era algo que la presidenta parece se quiso guardar para el día de hoy, justo cuando se celebra el Día del Adulto Mayor. Eso no estuvo en el mensaje. Eso no estuvo en el mensaje. De todos los anuncios, ese no estuvo. Sí, exacto. Eso no fue adelantado. Ahora, la mejora presupuestal en el programa Pensión 65 también es una buena noticia, pero esta estará incluida en el presupuesto que también se tiene que aprobar en el Congreso, digamos. Esas fueron las dos noticias. Y ahí es necesario no solamente mejorar la pensión que reciben, sino ampliar la base de los beneficiarios, porque hace poco hacíamos un informe donde mostrábamos la precariedad alimentaria y me acuerdo que nuestra compañera le preguntaba a muchas personas en la cola, que eran adultos mayores en su mayoría, si recibían pensión 65 y decían, no, yo ya tengo 70, yo ya tengo 80 y nunca me ha tocado pensión 65, y estaban buscando alimento en un comedor popular. Queda claro que no son personas que están en una situación no vulnerable. Entonces, ¿por qué no llega el programa a todos aquellos que sí lo están necesitando? Sí, en realidad allí desde el inicio del programa se tuvo mucho problema con la focalización, ¿no? ¿Quién recibía pensión 65? Eran precisamente los adultos mayores más vulnerables, los del país, que recibían esta subvención económica bimensual. Y bueno, finalmente esas son las correcciones que se han ido haciendo a lo largo de los años. Importante saber que habrá un incremento, pero también monitorear cómo se está ensanchando ese grupo de beneficiarios del programa Pensión 65. Queda entonces ya, digamos, reportado este aumento de 100 soles para pensionistas de la ONP. Vamos a ver también, todavía pasarán algunos años, algunos meses, hacemos la precisión de que en enero del 2024 tendrían ya que tener como mínima pensión 600 soles, ¿no? Que incluso siendo un incremento, Lore, es algo que está muy por debajo, es casi la mitad del salario mínimo, ¿no? Es nada, de verdad que la pensión, la situación vulnerable que tienen tantos adultos mayores es terrible. Tienen que vivir, si tienen la posibilidad, con sus hijos, ayudando a que puedan completar su presupuesto. Algunos no tienen hijos o sus hijos viven fuera, no necesariamente pueden ayudar a sus papás también. Se vuelve una situación complicada. Vemos tantos adultos mayores abandonados en las calles, en situación de extrema pobreza, y nos preguntamos qué se puede hacer, porque en realidad debería ser un derecho que toda persona adulta mayor tenga una pensión. Ese debería ser el objetivo. Sí, sin duda alguna. Ahí hay una deuda, si quieres, del país con muchos adultos mayores que están en una situación de pobreza, en una situación vulnerable, muchos beneficiarios también, como decías, de comedores populares o de las propias ollas comunes. Así estuvo el anuncio. Si quieres buenas noticias dentro de este programa social.